Estás escuchando Strategia Talks, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.strategia.co/podcast. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Estrategia Talks. En este episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ahora que estamos arrancando año. Vamos a hablar del panorama de las startups en 2021. Y para eso, pues hoy estamos con un gran invitado. Él es Andrés Cano, es el fundador y CEO de una incubadora y aceleradora muy importante en América Latina que se llama Acanov. Así que, Andrés, bienvenido a Estrategia Talks. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola a toda la comunidad, ¿cómo te encuentras? Oye, nada más rico que compartir este espacio contigo y hacer ese catch up y contarte en qué estamos. Claro que sí, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, Andrés, pues arranquemos un poco y cuéntanos quién es Andrés Cano, un poco de tu trayectoria y cómo llegas un poco como a este mundo de la incubación y la aceleración de startups. Y bueno, Oscar, aquí te cuento un poco, te voy a contar un poco yo soy literal, soy emprendedor, no porque haya decidido emprender, sino porque estudié la ciencia del emprendimiento. Me gradué en Suffolk University de cuando apenas empezaban las carreras de emprendimiento. Y para ser honesto, esa vaina no me sirvió para, no sé qué palabras podemos usar o no, pero no me sirvió con culo. Entonces, pues en teoría sí lo forman a uno, muchos conceptos, pero cuando uno sale literal, la teoría al día a día es totalmente distinto. Entonces, un poco, digamos, de esa experiencia de ser emprendedor, pues me dio muy duro cuando salí, pero en principio sí me dejó algo que viene siendo el concepto, digamos, de transformar ideas en oportunidades. Es como, y es un concepto que se puede aplicar en todo tipo de áreas. Entonces, soy profesional en la ciencia, pero a golpes también. Entonces, una poca más empírica que teórica. Ese es como, digamos, por mi lado de formación académica. Un poco, digamos, como cómo me fui involucrando al emprendimiento, pues siempre, digamos, pues partiendo de esa ciencia, pues fui siempre muy consultor. Entonces, experiencias de siendo consultor en Organizational Behavior para Be Good, que es una cadena como de restaurantes, como si fuera un McDonald's, pero más enfocado a lo saludable, consciente. Entonces, siempre fue como ahí es donde pude descubrir como la estructura, digamos, de liderazgo, qué tipo de liderazgos son buenos, malos. También fui consultor de marketing expansion para, digamos, una empresa que se llamaba Your Par Factory, que era una empresa que hacía como snacks saludables. Querían operar, digamos, en Latinoamérica. Partiendo otro poquito de la experiencia, digamos, en ventas, fui sales representative de una empresa de tornillos que se llamaba Baco Enterprise, donde fui como el representante en Boston. Cuando me vine a Colombia, me traje la representación de KPC, Corea, que también viene siendo tornillos, porque ahí tengo una conexión con los tornillos que viene siendo con mi padrastro. Pero me traje a estos coreanos y siempre los traía acá, pero es un poco como, digamos, también era muy pollo como para eso. Aparte de eso, también fui serial failure entrepreneur, en donde, pues obviamente, más que, digamos, de tener 200 empresas, fracasé en 200 en distintas industrias. Normalmente, en mi profesión me considero una persona agnóstica, me considero que, digamos, la ciencia que aplico es más enfocada hacia los productos, donde, digamos, me enfocaba más como a hacer marketplaces de servicios. Mi primer emprendimiento, así que lo saqué en Boston, tenía, digamos, era un concierge services de apartamentos, rentaba apartamentos en Boston, tenía como más de 20 apartamentos en los cuales en un edificio alcancé a tener 4 cuando Airbnb estaba en boom, y poco ahí como que salí con, bueno, ¿qué más podemos hacer? Metamos servicios, metamos parqueaderos, coworking. Cuando me vi que la solución que tenía era una solución que tenía 34 segmentos distintos y no tenía ninguna propuesta de valor a ninguno. Entonces dije, bueno, me gasté toda la plata del mundo, digamos, haciendo como productos digitales en los cuales pues yo nunca fui un fundador técnico. Siempre tuve la pasión de estar conectando, el visionario. Entonces tenía las dos falencias, no era ni técnico ni hablaba con los clientes, estaba jodido.
también muchos marketplaces de turismo y trabajé mucho con Turismo en Paz, trabajando con las CTDCRs para por lo menos sacar productos productivos para que ellos pudieran como adaptarse mejor, me creando marca país, donde ellos pudieran, digamos, a sacar sus proyectos productivos y también de turismo comunitario. Bueno, llegó el COVID y eso se murió, entonces todos los esfuerzos no sirvieron para nada, también el proceso de paz tampoco, entonces pues eso ha sido un poquito de la experiencia y mucho en el Company Builder. Acanov siempre fue como mi marca de consultoría. Estuvimos en proyectos, digamos, con el Aval P y ATH y el Grupo Aval con una empresa que se llamaba Aplausos para una manilla. Y dentro de esos distintos proyectos en los que me han contratado, pero más como enfocado si fuera un Company Builder, en un año trabajando en uno específico y saliendo. Eso es un poco como, digamos, la experiencia que he tenido hasta la fecha. Qué interesante, has hecho un poquito de todo y con muchos experimentos y fracasos y éxitos a lo largo de tu carrera. Exacto. He sido como, de hecho, es algo como digamos que siempre cojo y hago y tengo es un playbook que cojo y creo. Y digo, vea, es cagada número uno, no repetir y pasar a eso y identificarla rápido. Como digamos, entre más rápido uno identifique ese error que hizo, pues ya no vuelve a caer. Hay veces que uno sí vuelve a caer, pero pues dentro de lo posible es salir de ese lo más pronto posible. Bueno, qué chévere. Andrés, cuéntanos un poquito de Acanov. Digamos, cómo Acanov se convierte en una incubadora y en una aceleradora. ¿Cuál es un poco como el propósito hoy de Acanov? Pon que un poco para relacionarlo con el propósito y empezar de una con Acanov, pues mi propósito y la ciencia que estudié siempre fue coger lo abstracto como tal y volverlo en algo real. Entonces ese proceso de coger una idea y transformarla en una oportunidad, donde uno la reconoce y la evalúa y la explota, me di cuenta que digamos que yo siempre fui muy dependiente de, oiga, necesito un amigo para ver cómo hago para sacar estas cosas, quién me puede ayudar, muy dependiente porque nunca era como self-doer, sino siempre era como, voy a decirle a mi mejor amigo a ver si lo meto en esto, voy a decirle esto, entonces delegando y me di cuenta que eso estaba muy mal, que las cosas delegando pues todo el mundo piensa que porque tiene la idea lo tiene todo claro y la idea es, como dicen por ahí, es 1% inspiration, 99% perspiration. Entonces ese perspiration es el día a día de darle y ese 1% no, la idea pues bacana, sí, hay que darle valor, pero el resto, entonces me di cuenta que había como una falencia grande y analizando como los números de fracaso, no de los reportes, sino los personales, yo dije, está todo mal hecho y dije, pero bueno, ¿qué está pasando si yo estudié esta vaina? Entonces me di cuenta que lo que había estudiado de alguna forma pues tenía un enfoque chévere, sonaba chévere, pero no me aportaba el día a día. Eh, Partiendo de todo lo que hicimos en la parte de consultoría, entonces el año pasado por tema, digamos, pues obviamente del COVID que todavía seguimos viviendo, me tocó como crear un programa, lo hice enfocado hacia emprendimiento, digamos, startups que estén haciendo bootstrapping para los hispanohablantes, donde nos enfocamos en toda la parte presemilla, en tres programas muy específicos que viene siendo Problem Solution Fit, encontrar una idea que valga la pena resolver. Product Launch Fit, ya tienes tu solución, necesitas tu go-to-market. Y la tercera que es encontrar el Market Product Fit. Acá un poco como que ahí se divide todo, como la primera parte es incubación y la otra aceleración. A medida con el tiempo, yo siempre me enfoqué más en la parte de incubación, pero en los últimos años, pues en el último año me he enfocado más en acelerar y también le encontré más sentido a acelerar que incubar y también me di cuenta haciendo un estudio de mercado que era interesante ver todas las que empezaron de incubación terminando siendo aceleradoras. Entonces hay algo que en la incubación a las empresas grandes no les está gustando y es el tema, digamos, como el mindset del emprendedor en esa etapa que piensa que se la sabe toda, que entonces no va con los conceptos y ahí ellos lo que están haciendo con eso es contribuirle al número de fracaso como de fondo no entender el problema, un poco como sabemos que los emprendedores son o customer centric o product centric, customer centric o product centric, pero también es mejor siempre ser customer centric, entonces entender la raíz, digamos, del problema que se está resolviendo antes de empezar por la solución, son aspectos que han contribuido, digamos, en factores de fracaso y éxito.
Obviamente que no hay una ecuación perfecta para el éxito, porque hay cosas que uno dice, bueno, sin tanta preparación y pa, y están allá, pero sí se pueden hacer cosas mejores, sí se puede ser más competitivo. Un poco el programa, te lo cuento, es un programa que se enfoca en 5 aspectos muy importantes. Em, Somos primero, para dividirlo, no vamos ni contra equity ni contra revenue, funcionamos como una membresía. La membresía no tiene que estar ligada a ningún tiempo. Tú puedes usarlo un mes y salirte, pero normalmente la tasa de cancelación que hemos tenido viendo, pues va a ser a los 6 meses, porque ya les decimos que ya pueden salir y ya avanzaron, pero eso es algo que, digamos, ha sido bueno. Un poco para enfocarnos, en la primera etapa nos enfocamos en monitoreo. Monitoreo es la definición de tu mínimo criterio de éxito. Una vez definimos tu mínimo criterio de éxito, definimos los OKRs que se van a medir, y estamos en constante seguimiento semana a semana de lo que está pasando. Lo otro que nos enfocamos son en mentorías para mejorar los hard and soft skills. Nosotros no somos partidarios de emprendedores que hacen outsourcing de marketing, de producto, entonces no entiendo marketing, entonces yo contrato. Entonces lo que hacemos es, empieza a construir equipo, entienda. Siempre cuando hay ese outsourcing de servicios, siempre pensamos nosotros que hay como un conflicto de intereses, ¿no? Porque la empresa que te presta el servicio, tú eres su cliente, y entre más te puedan sacar y los resultados, no, es que sí. Sí, y de cierta manera se pierde esa posibilidad también de, como tú decías, entender el problema, ¿no? Y resolverlo de alguna manera, porque termina siendo un negocio de te cobro y te hago. De acuerdo. Y parte de eso que, no, es que la campaña, entonces el man no entiende, no mide entonces la campaña porque no le invirtió a la campaña, pero también hay otros tipos de estrategias que se pueden implementar, o el producto que no, es que mi socio viene siendo el fundador de una empresa de desarrollo, ya eso para mí ya es fracaso. O sea, algo mal, esa es la ecuación perfecta para saber que algo malo va a pasar. Y de ahí, entonces nos enfocamos en eso, mejorar esos hard and soft skills. Lo otro que nos enfocamos muchísimo viene siendo en optimización digital, en usar Product Tech Tools para mejorar la productividad, siendo, digamos, partners de Hotspot, Zendesk, Omnicen para automatizaciones, eh, distintas empresas que nos ayudan a mejorar, pues, tanto el trabajo remoto como la productividad interna. En el sentido, pues, si quieres crecer, pues lo mínimo que tienes que tener es una buena implementación de CRM para atraer que, pues, la parte de marketing, la parte de ventas y la área de servicio para enfocarse en ese customer success. Creamos algo muy interesante que es como lo que nos dice, que creamos un modelo de tracción que ya más adelante, pues en otro momento, en otra ocasión te lo mando para que lo veas, y también un dashboard de indicadores, cosas que creo que tú también estuviste en el proceso y nos has ayudado en eso. Y entonces ya tenemos eso realizado, y pues es algo que ha generado mucho valor. Ahorita estamos trabajando con distintas empresas para integrar un modelo de tracción con un modelo financiero, y al mismo tiempo estamos trabajando de la mano con Black Sheep, que es un fondo en el cual estamos dando esa herramienta para ver si los fondos de VC la implementan para tener un mejor seguimiento de sus inversiones a través de mirar data dinámica y no dinámica al mismo tiempo en sus dashboards de indicadores. Un poco como para contarte, hemos vendido hasta la fecha más de 25, en tan solo 6 meses, 25 suscripciones activas, en donde hemos vendido 4 en Australia. Nosotros no gastamos plata en adquisición, la mayoría es por referidos. Uno en Australia, en Perú y el resto acá, y ahí es un poco lo que estamos haciendo. Muy interesante, muy interesante. Además, en muy corto tiempo, pues han logrado cosas muy interesantes. 25 suscripciones con 25 emprendedores que le apuestan un poco también al bootstrapping y a todos estos mecanismos un poco de aceleración que proponen ustedes en Acanov. Qué chévere. Andrés, las últimas 2, 3 semanas como que los hemos visto súper activos en varias publicaciones, en varios artículos de diferentes medios, un poco de emprendimiento, con un tema muy, muy específico, que es una alianza que hicieron con una compañía mexicana que se llama Startup México, para robustecer justamente esa labor que ustedes están haciendo de aceleración en Colombia y en México. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata y cómo eso beneficia al ecosistema? Pues eso es una noticia bien importante, Oscar, acá en el ecosistema colombiano. La alianza que cerramos con Startup México fue una alianza que se cerró
con Acanov y Startup México para que Acanov sea como literal la sucursal de Startup México en Bogotá. Entonces las operaciones, todo se va a hacer. Hay una cosa que ahí es un conflicto y un poco te lo digo como entre nosotros. Viene siendo que, digamos, viene la marca Startup México y como viene con la bandera, pues, digamos, a muchos colombianos no les ha gustado, más en el aspecto del gobierno. Entonces, por eso de alguna forma se hace como la conexión para traer, digamos, los servicios para conectar, porque el propósito que estamos haciendo es literal conectar el ecosistema latinoamericano, que las empresas que se puedan construir en un país puedan abrir en otro de manera eficiente, a través de programas de soft landing, a través de mentorías, servicios. Entonces lo que se está buscando es simplemente entre más conectados y más, digamos, conectados podemos llegar a estar, pues muchísimo mejor va a ser para el ecosistema. Más beneficios van a haber porque, digamos, ese costo de apertura en otros mercados, pues es muy alto y al mismo tiempo, pues la falta de la experiencia, porque tú puedes abrir mercado, pero también necesitas estar conectado, pero también de pronto las implicaciones, porque la mayoría piensa, sí, yo puedo abrir mercado, pero ¿eso qué implica? Entonces, hay que primero entender la cultura, entender qué está pasando dentro de esa cultura y lo que necesitas para operar. Un ejemplo cualquiera, digamos, en México, si tú eres un extranjero abriendo, pues necesitas contratar a 3 mexicanos más. Entonces, si tú te vas con un equipo de 5 colombianos, pues 5 por 3 te toca 15 personas más que sean de México allá. Entonces, un poco para todo ese programa, entonces para eso se diseñó un programa de soft landing. Ese programa de soft landing lo que estamos haciendo es llevando emprendimientos colombianos para que abran mercado en México, por lo atractivo que es el mercado mexicano. Y hay una cosa que estamos construyendo esa relación, porque es algo que hemos podido identificar, es que para nosotros como colombianos, los mercados que son atractivos vienen siendo el mexicano, el brasilero, pero también es interesante que para los mexicanos un mercado muy atractivo también es el colombiano. Entonces ahí es como en esa mutua relación, algo para también para aclarar y que sea como claro para todos, Startup México no solo es México. De hecho, digamos, el concepto internacional es Zoom International. Entonces, Zoom International tiene 15 sedes en todo el mundo. Un ejemplo, digamos, está en Miami, está en Barcelona, está en Sao Paulo, está en Costa Rica, está en Panamá, está en Guatemala, próximamente en Cuba. Entonces, son 15 sedes que, digamos, lo que se busca con esto es, si tú estás partiendo, se hace un diagnóstico, un análisis en el cual de pronto a lo mejor México no es el programa ideal para ti. Entonces hay distintas opciones para encontrarte cuál sería ese mundo idóneo donde sería bueno abrir mercado. Entonces es eso lo que estamos haciendo, cerramos la alianza, me nombraron a mí como director de Startup México Bogotá, en el cual estamos eso, conectando y trayendo el ecosistema cerquita y en el sentido de eso de connect and collaborate, en el sentido de vamos todos para adelante y la idea de esto es simplemente que ya no nos pongamos la bandera de un solo país, sino que sean emprendimientos latinoamericanos. Esa última frase que acabas de decir me parece muy interesante porque yo siempre he creído que si algo nos hace falta para poder escalar muchos más negocios en Latinoamérica es justamente como romper esas barreras físicas, volverlas invisibles para que nuestros emprendedores pues fácilmente puedan encontrar mercados distintos al colombiano, ¿no? Ese es sin duda el propósito de lo que tenemos que hacer nosotros como marca de Latinoamérica. Si nosotros nos ponemos en punto referente con, no sé, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa obviamente, pues Estados Unidos dentro de eso es un mundo distinto dentro de Estados Unidos, por obviamente todos los estados, pero en Europa son muy conectados. Entonces, es una invitación para que nosotros como latinoamericanos nos conectemos y empecemos a pensar en uno solo y dejar la bandera a un lado. Eso es un poco como el propósito. Total, totalmente de acuerdo. Bueno, Andrés, 2020 fue un año bien raro, ¿no? Atípico, tú ahorita hacías referencia a muchos retos de digitalización y demás. En tu opinión, y pues en tu día a día es ver startups y ver el ecosistema, en tu opinión, ¿cómo ves este 2021 para el ecosistema emprendedor y sobre todo el ecosistema emprendedor digital?
Pues sería chévere como digamos que cerremos los ojos y pensemos qué pasó también en el 2020 y pasar a ese 2021 y pues entender que ese 2020 ha sido un año muy duro para muchas personas, pero también ha sido muy bueno para otras. Podemos decir que la pandemia de alguna forma no ha tratado a todo el mundo por igual. Eh, Hay distintas crisis. Esta crisis de alguna forma potenció, o sea, a todo el mundo le afectó, eso sin duda, tanto digital y no digital, pero trató mejor a los que estaban optando por lo digital. Un poco de lo que yo pienso de lo que se viene para el 2021 sigue siendo la misma, casi la misma propuesta del 2020, porque como que se pegó. Es un poco de esa optimización digital para los emprendimientos que no son digitales, como las empresas que de pronto quieren hacer, puede ser transformación digital, optimización digital. Yo le diría más que es una optimización digital porque tienen que adaptarse a este mundo digital para poder operar, y lo tienen que hacer de manera eficiente. Entonces yo no lo llamaría, como le dice todo el mundo, reinventarse, sino pues ya en todo el momento de la historia hay que adaptarse a, digamos, a las evoluciones. Entonces yo creo que muchas personas sabían que tenían que tomar ese paso de optar por lo digital y se hicieron, como dirían por ahí, el de las gafas. Entonces esas personas tenían que haber optado por lo digital. Ahora los emprendimientos digitales van a tener, digamos, un 2021 bien interesante y lo quiero comentar de la siguiente forma. El interés en Latinoamérica por el VC ha incrementado demasiado, que va a haber demasiadas inversiones porque estos VCs ya tienen mucho recaudo desde sus fondos. Entonces, pensaría uno que de pronto no es un momento oportuno para levantar capital, pero sí lo es, dependiendo, digamos, si encuentran la persona o, digamos, el fondo con la tesis ideal. Pasa mucho que muchos emprendimientos se ponen a levantar capital sin entender y hacer como el mínimo que tendrían que hacer para encontrar la tesis para aplicar. Entonces, 2021 reflejó un mercado de 4.6 billones en inversión de VC y el 2020 fue la locura por inversión, perdón, del 2019 fue una locura con la inversión que se hizo Rappi y el 2020 también han tenido un incremento de no solo Rappi como referente, sino de totalmente distintas industrias. Eso es como por ese lado, como para actualizar. Hay otra cosa que viene siendo muy interesante porque acá, pues, en Colombia en general y en Latinoamérica, pues, son muy como de trends. Entonces, todo el mundo habla de fintech, todo el mundo habla de fintech. Entonces, hay un monstruo dormido que la gente no le está poniendo atención y esto es una invitación, es enfocarse en ciberseguridad. Estamos sacando muchos proyectos financieros, en lo cual sí, chévere, es oportuno y le están invirtiendo, pero todos estos productos financieros van a tener una falencia que todo va a recaer en que Latinoamérica no está preparado en ciberseguridad. Estos productos que estamos sacando nosotros no están preparados para un ataque de Rusia, puede que suene como todo, no, normalmente no voy con todos esos rollos, pero sí hace sentido que nos estamos preparando en sacar productos, pero tampoco no nos estamos protegiendo. Eh, van a haber muchos ataques de ciberseguridad y este es el monstruo dormido donde también hay muchas personas interesadas en fondear fuertemente pues esa vertical. Entonces veo muchas soluciones que deberían salir y que están saliendo con referentes a monstruos dormidos, porque pues ya otros que ya están despiertos pues ya van creciendo de una manera muy loca. Y la mayoría de personas, pues como les gusta que es trendy, se está enfocando mucho en fintech y solo ves como muchas soluciones de fintech. Y también, digamos, es la década de los softwares as a service como productos. Y los softwares as a service, si me dices, son las cosas que más me apasionan a mí, son el modelo de negocio que más me apasiona. Es un poquito, creo que, como lo que quería hacerte un conteo en general del 2021, son muchos temas, pero yo creo que es como mejor dicho, como las noticias que yo te podría contar como del 2021. Muy interesante, porque justamente, por ejemplo, el tema de ciberseguridad al que hace referencia, pues evidentemente entre la digitalización más penetre un poco como nuestros mercados y los diferentes procesos, pues la necesidad de cubrir las transacciones financieras, de cubrir las operaciones que se hagan en los distintos mercados, pues toma mucha más relevancia. Qué interesante. Andrés, en todo ese contexto y hemos venido viendo, pues digamos, Rappi como unicornio,
Nubank en Brasil. Ahora se me escapa el nombre de la fintech, que también es unicornio de Uruguay. Eh, Varios esfuerzos, pero no ve uno como realmente a todo el ecosistema andando y creciendo de la misma manera. ¿Cómo ves un poco el contexto latinoamericano de las startups y cómo ves a Colombia dentro de ese contexto? Ahí está muy buena la pregunta. Yo creo que sería interesante que pudiéramos analizarlo de dos aspectos distintos, ya que los unicornios son unicornios y son apuestas a crecimiento. Y yo creo que en general los emprendedores dentro de Latinoamérica no se deberían poner como puntos de referentes. La pelea debería ser interna, en la cual ellos deberían dividir dos conceptos: le apuesto a crecimiento o le apuesto a rentabilidad. Y hay casos, digamos que en la pandemia el crecimiento fue muy malo. Un ejemplo, las patinetas de Green, que fueron ni siquiera un unicornio, pero fueron un centauro y se quebraron. ¿Y quién iba a pensar que el fondeo que les metieron se iba a quebrar de esa manera? Entonces, algo que nos deja la crisis es entender que lo que más importa tener es liquidez en caja y de alguna forma apostarle, digamos, a esa rentabilidad. Tenemos que apostarle a crecer. Una cosa que yo siempre les digo a nuestros emprendedores es eh, acelerar no quiere decir avanzar. Entonces, entre más rápido tú quieras crecer, a veces simplemente lo que tienes que hacer es enfocarte en crear algo que es repetible. Entonces, esa esencia de encontrar esa cosa que puedes repetir, a veces hace más sentido que escalar por escalar, porque los emprendimientos escalan y escalan, pero en algún momento tienen que dejar, como todo en la historia. Entonces, ese es un poco como el panorama de que deberíamos diferenciar los dos caminos. Colombia, ¿cómo se para? Colombia se para muy bien. Colombia sigue siendo un sitio muy atractivo, no solo por el tamaño que hay, digamos, en la población y la necesidad de involucrar a toda la sociedad en cualquier tipo de producto, sea productos fintech, inclusión financiera, también la parte del insurtech, que también va a ser, o si en este momento también se está despertando, porque la inclusión es lo más importante. Eh, pero lo que pasa en Colombia es lo siguiente: también tenemos que mejorar en muchas cosas, a pesar que nosotros creamos mucho talento. La gente en el mundo en general, las empresas reconocen el talento que hay en Colombia, pero también como cultura fallamos porque no tenemos cultura de productividad. El talento es excelente, pero podríamos nosotros ser un país muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, no sé, mejor dicho, como lo decimos cuando estamos dando nuestras sesiones, ¿cómo podemos hacer para encontrar ese canal de adquisición? ¿Cómo podemos hacerlo sexy para que se volteen a vernos? Ya se están volteando a vernos a nosotros. Pero entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Y ahí falta mucho, pero sin duda Colombia es un país de talento. Bien interesante eso, Oscar. Pues sabes que también hay una cosa que nosotros estamos intentando atacar en Startup México, y es un poco como hay que entender la necesidad al día de hoy y un poco es la necesidad que se viene en los próximos 10 años. Entonces, hay apuestas como de la Cámara de Comercio que quieren impulsar o capacitar a más de 3 millones de desarrolladores. Ahora, capacitemos y saquemos esos 3 millones de desarrollo. Si nosotros pensáramos y construyéramos los proyectos con anterioridad, o darle, digamos, como esa lógica de, bueno, ahorita como vemos que hay boom, pero tampoco cerramos los ojos y pensamos que hay más allá. Entonces, un poco la apuesta que estamos trayendo es, oiga,
esos 3 millones que van a sacar de desarrolladores, no todos los haga, digamos, para desarrollo, enfoquémonos también en ciberseguridad, que es por eso es que estábamos mencionando hoy el tema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a necesitar. Todos los productos digitales necesitan seguridad. Dentro de eso hay 8 ramas distintas de ciberseguridad. Entonces, un poco porque las iniciativas, bueno, hay estas iniciativas son privadas y otras, digamos, que son públicas, pero tenemos que pensar más allá. Traer ahorita 200 o 200 millones de, eso es un número estúpido lo que estoy diciendo, 200 millones de desarrolladores, está bien porque es una necesidad de ahorita, pero ahorita, digamos, van a haber soluciones de open source. Entonces hay que pensar, digamos, que todo es cambiante, la tecnología es cambiante y eso es lo bonito. Tenemos que adaptarnos es simplemente a tener un buen cometido y pensar más allá de lo que puede llegar a ser una propuesta que cumpla el día de hoy. Qué interesante. ¿Ves algún país que se destaque? Como ya hablamos un poco de Colombia dentro del ecosistema, lo ves bien, lo ves creciendo, con retos, pero creciendo. ¿Qué otro país ves un poco como en Latinoamérica que se destaque en términos de su ecosistema emprendedor digital? Hay, yo creo que hay muchas cosas que rescatar en distintos países. Digamos, Brasil siempre es un referente muy fuerte con todas sus soluciones de agrotech, porque pues allá se produce todo, entonces están como locos sacando soluciones de agrotech. Pasándonos rápidamente, digamos, a Chile. Chile tiene un concepto muy chévere que está generando como marca Latam, porque le está apostando el VC muy fuerte. Está sacando fondos con Corfo, en el cual está invitando a todos esos líderes o personas que quieran crear sus fondos de VC para que no los hagan en Ontario, que no los hagan en Delaware, pero que los invita a abrirlos en Chile y les está dando, mejor dicho, todos los beneficios posibles. Entonces las apuestas que tiene Chile siempre son muy interesantes. Eh, Perú me gusta mucho lo que está haciendo UTC con todo, digamos, con su programa. Creo que están sacando emprendedores muy pilos. Eh, Tuve la fortuna de tener una sesión con los de Instacash, que estaban hablando con Luis, y es un tipo de demasiado filo y se ve que están sacando cosas demasiado geniales en Perú. Ecuador va creciendo. Ecuador, digamos, no, he tenido la oportunidad de estar en contacto con varias personas allá y se está moviendo fuertemente. Costa Rica siempre con soluciones verdes. Eh, Vamos a decir, en general, Argentina siempre saca sus unicornios. Argentina tiene unos fondos muy fuertes. A pesar de la crisis, también tiene mucho talento. En acá no, vamos a decir que el 30% de nuestros empleados son argentinos también. Es un poco, yo creo que como todos los países tienen ventajas y desventajas, se puede decir que hay que rescatar un poquito de todo lo que hay. Muy interesante. Y esa como un poco postura que pones sobre la mesa es bien interesante en términos de, al final como que cada país ha intentado especializarse en algo dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, los desarrolladores argentinos, uruguayos, la gente de producto, de marketing digital de Argentina, de Uruguay, en general del Cono Sur, gente muy buena, muy buen talento. Brasil tiene unas soluciones también muy específicas. Colombia está avanzando muy bien en fintech. Entonces, chévere que un poco como el ecosistema de la región se especialice y como que cada uno tiene unas fortalezas y unas debilidades que al final se complementan como ecosistemas y logramos integrar, como nos hablabas tú hace un poco, hace un rato, con todo el tema, por ejemplo, de la alianza con Startup México, ¿no? Sí, pon que eso, ese de pronto podría llegar como que el mensaje de hoy de pronto es eso, es conectar. La alianza, digamos, a veces uno como emprendedor se queda, hay que salir de de su zona de confort y es un poco como que uno tiene que poder llegar a crear su network y su networking es estar allá afuera, estar conectando. En el ADN del emprendedor debe haber algo que se llama el Connect and Collaborate. Entonces ese hay que conectar y colaborar sí o sí. En el sentido de en una reunión de pronto es tener el ejercicio. Ahorita cuando uno está haciendo todas las videollamadas, pues antes era una jartera las reuniones porque te podías en Bogotá.
Si, digamos, te fueran a visitar a la empresa, podías tener por lo menos 3 o 4 en el día en la oficina, pero si te tocaba moverte, entonces tenías una que la cogieras en la 70 y pico y la otra en la 127, nada más te alcanza una en el día y una en la tarde. Entonces esa conectada y es una jartera. Acá yo creo que en un día puedes estar reuniéndote con 10 8 personas y estás mirando, encontrando sinergias y conectando y si alguna, oiga, yo tengo esto, tengo eso, si no tengo, oiga, chévere, téngame presente para el futuro. Y entonces esa acción de conectar y colaborar es algo que todo el mundo debería estar haciendo el día de hoy. Así sea para 15 minutos de un café a distancia. Total, total, y me encanta un poco como ese cierre que estamos teniendo de esta conversación, porque justamente quizás el reto más grande de los ecosistemas de startups en Latinoamérica, pues es conectar, ¿no? Y cómo empezamos a hacer, por ejemplo, en FinTech, que es una de las verticales que crece o viene creciendo más rápido, cómo hacemos para ser interoperables. Ya no solo en nuestro país, sino con otros países alrededor, que son retos bien importantes pues por todo el legacy tecnológico y la legislación y demás, pero seguramente ahí es donde está el reto de verdad en el ecosistema. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, Andrés, pues creo que ha sido una conversación muy chévere, muy bacano tenerte en Estrategia Talks, que nos hayas contado de Akanov, de lo que están haciendo en el ecosistema, de tu visión también para este nuevo año y de los retos que tenemos. Pero siempre nos gusta aquí que los emprendedores que vienen, los emprendedores con los que hablamos, pues le hablen un poquito también a los emprendedores que nos están escuchando o que nos están viendo. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que tienen su startup o que tienen un emprendimiento tradicional, que están hoy en día un poco luchando para sacar adelante sus ideas y sus proyectos? Bueno, yo creo que el mensaje más que global lo voy a hacer como más específico y esto va a ser para los emprendedores que ya tomaron, digamos, esa, mejor dicho, para los que ya emprendieron y la cagaron. Y es decir, coja, haga un playbook, que era lo que estábamos mencionando antes, haga un listado, digamos, de su experiencia y saque conclusiones por qué fue que la embarró. Y no lo repita en la segunda que lo haga, porque hay veces que yo veo y me contacto con muchas personas y siempre estoy viendo casos y yo también fui caso de eso. Entonces yo no es que sea excepto de lo que estoy explicando, es saque conclusiones, hombre, de todo. Si contrató una agencia, si contrató una persona que le hizo un producto, no vuelva a hacer lo mismo que hizo la primera vez, porque por algo la cagó, no es porque la idea era mala. Entonces, es simplemente cada emprendedor tiene que generar su playbook y cada año uno por lo menos, hombre, siéntese solo, vaya a meditar o encontrarse con qué monstruo le va a salir y le va a decir, oiga, Andrés, usted la cagó por ABC, y uno ir a ese monstruo y decir, oiga, ya, gracias, ya entendí, ya entendí. Eso es como, digamos, como lo que yo recomiendo, es oír y entender y encontrar la razón del error y entender por qué no sucedió. Entonces, si fue algo de formalidad, entonces ya sabe que al comienzo tiene que hacer las cosas formal, dejar las cosas claras desde un principio. Si es algo con el producto, vea lo que hizo con el producto, si lo terciorizó o no lo terciorizó, o cómo pudo haber mejorado la relación con su cabeza de producto. Estoy hablando de cosas que me pasaron. Bueno, hay distintas cosas que le puede pasar a todo el mundo, hasta estrategia de precios, malas, o sea, todo. Entonces es un poco como hacer esa retrospección de entender el problema y no volver a cometerlos, entenderlo. Muy bueno, entender el problema y no volver a cometer los mismos errores. Un reto bien grande, pero muy, muy interesante el consejo. Andrés, y para despedirnos, recomiéndanos un libro. Acá voy a recomendar dos. Entonces, hay uno como que va relacionado a metodología. Hay muchas personas que no son partidarios de la metodología Lean. Yo creo que la Lean es un marco de innovación bien interesante. Bien interesante que todo el mundo debería aplicar. Obviamente que todo el mundo tiene distintas formas de sacar sus productos, soluciones, entender su propuesta de valor. Digamos, no voy a hablar como el clásico, el libro de Startup Lean,
Entonces ya está viejo y pasado y quemado. Pero digamos, si ustedes están, digamos, en una etapa de market product fit y que, digamos, quieren escalar, porque todo el mundo quiere escalar, pero nadie sabe medir, entonces vemos empresas que dicen, sí, tengo market product fit, pero entonces cuénteme cómo es su customer factory, cuáles son sus canales de adquisición, activación, revenue, referidos y retención, y entender, digamos, la conversión que hay de distintos esos canales, porque, digamos, ya, pues, digamos, para crear ese growth engine hay que enfocarse, digamos, en ese flywheel, porque los funnels ya no son lineales. Entonces las personas siempre pensaron que porque vendí una vez está bien. ¿Cómo podemos mantener la retención, mejorar ese lifetime value? Y eso se hace con un libro que se llama Scaling Lean, que es de Ash Maurya. Esa es una forma bien chévere, digamos, para escalar negocios. Un poco, digamos, como, bueno, tú y yo también tuvimos la reunión con Ash Maurya y el tipo es un monstruo. Entonces, chévere que eso lo traigamos a la mesa. Ese libro de este tipo es un loco. Y hay otro que me encantaría, digamos, como recomendar porque viene siendo más como de mindset, que se llama Business Without Bullshit. Entonces, ese Business Without Bullshit es muy interesante porque es de Jeffrey James. Y es un poco como que, digamos, a dónde deberías como llevar tu carrera, un poco quitarte esos pajazos mentales. Entonces, es chévere para mindset. Buenísimo, muy muy chéveres las recomendaciones. Ese último Business Without Bullshit es muy bueno, así que pues recomendadísimo para todo el mundo. Andrés, creo que hemos llegado al final. Como te decía, creo que fue una conversación maravillosa, tu percepción del ecosistema y lo que están haciendo con Akanov. Así que pues muchas felicitaciones por lo que están logrando y muchas gracias por haber venido a Estrategia Talks hoy. No, a ti, maestro, gracias por el espacio. Nada más chévere que poder estar compartir un tiempo contigo. Cada charla y reunión contigo son muy agradables. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, en nuestra página web www.extrategiaconx.co o en nuestro canal de YouTube como numeral Estrategia Talks. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.